mirando, como inventando el pasado y volviéndolo a centralizar en Colombia, la televisión aquí o el foco de lo que emitían en los programas ha ido cambiando en función del tiempo. Claro. En los 60, lo que he leído, he averiguado, se enfocaba mucho en la ficción, como lo dije, y luego en los 70 se empezó a enfocar en la comedia costumbrista, que es lo que tú hablas de Don Chinche, de que Dejémonos era de comedia, vainas. exacto, era, bueno, esa de pronto era mucho más acá, pero es de ese tipo de esencia, comedia costumbrista, que es qué le pasa a las personas del cotidiano, Romeo y Buceta probablemente, y en los 80 hubo un cambio hacia cultura, siempre he tenido un problema con esa palabra, crear cultura en la población. Cultural. Sí, más programas enfocados a lo cultura, y ahí salían programas a lo cultural, perdón, programas como Naturalia, Ay, Naturalia me encantaba, no la mencioné. ya había de También estaba Gloria, Don Yarumo. Don Yarumo también. ¿cómo se llamaba la que creó Naturalia? Gloria Valencia Castaño. Gloria Valencia de Gloria Castaño. Valencia Castaño, una persona que junto a otra mujer que se llamaba Marta Parra, si no estoy mal, era Marta, bueno, digamos, Traba, Sí. Marta, era una persona que ¿Marta se... Espérese que... Esperen que Salomón va a buscar. Nosotros aquí, ustedes no lo ven, pero pues tenemos a Salomón A Romero Salomón y a Oscar que están y a ahí Oscar, en la que ellos jugada. nos juzgan en silencio y cuando menos piensan, El ¡pum!, nos chancuco. tiran una pregunta que nos despelleja. El chancuco. Exactamente, pero bueno, siguiendo con el tema, había unos programas que cuestionaban y la televisión empezó como a mirarse a sí misma, a criticar. Existía una persona llamada Jaime Garzón, Ay, Jaime un periodista Garzón. que creó programas Respetadísimo como periodista. Sociedad, porque, Cuac, me veía o Cuac. Cuac, o Noticieros Noticiero Cuac, Cuac. y era como este tipo de programas más autocríticos con la misma sociedad, con lo que hacíamos, lo que representaba el Estado, diferentes cosas. Eso pasó en los 80, en los 90, como que ocurrió algo porque esos programas culturales, hablando de eso, no es que estos programas dejen de existir, sino que lo hablamos aquí en Colombia, que se creaban desde aquí. Se crearon, nació como un interés de crear dichos programas. Y volviendo al tema que no lo dije ahorita, Gloria Valencia y Marta, ellas crearon un modelo en el que daban clases por televisión. Por lo menos Marta, ella brindaba clases de arte. Entonces existía un programa en el que era también de un pintor, pero... Ay, pues sí, el de Vogue. El de Bob. Sí, el señor que tenía un pelito afro. Será espectacular. No me sé el nombre, es mejor decir, no sé. Bob. Y había como ese enriquecimiento de crear cultura, de mostrar más que había aquí en la propia tierra, la crítica, pero luego llegaron los 90 y se empezó como a imponer. Antes existían las novelas creadas en Colombia. Usualmente las novelas habían sido creadas como críticas también. Y para las mujeres en la casa, que mantenían en la casa, pues en esa época el hombre era el que más trabajaba y las mujeres, no digo claro, en todos los casos, era la mujer. Entonces era la mujer y muchas novelas eran para crear, entretener a las mujeres, pero también había programas que se buscaban. Había un programa, si no estoy mal, se llamaba Mujeres y criticaba como... Mujeres, caso de la vida real, de Silvia Pinal. ¿Ese? Yo no sé si era ese, era pues uno que criticaba como la masculinidad. No, uno acá que se creó que se llamaba Mujeres. O Hombres, o se llamaba Mujeres o se llamaba Hombres. Y criticaba la masculinidad. La masculinidad era escrita por una mujer y ella lo hacía como con esa crítica. Y a su vez en los 90 pues resurgió como novelas, de ahí fue donde nació una de las novelas más conocidas en el mundo creada acá en Colombia, que es Betty la Fea. Es Betty la Fea. No, hay muchas otras, pero esa sí. No, pero esa es la más reconocida. Le han creado otras versiones. ¿no? O sea, bueno, si me equivoco, alguno me puede corregir en los comentarios, pero yo creo que Betty la Fea es la novela más reconocida a nivel mundial de Colombia. Si uno le nombra a las personas Betty la Fea, saben qué es. No sé qué otra novela. Digo, de por ejemplo, los 90. Azúcar también tuvo... Azúcar, sí. Pero ¿fue de los 90? No sé tengamos si en cuenta que Betty la Fea sucedió en un momento en el cual el mundo se estaba abriendo para todos. La globalización estaba cada vez más en auge, entonces era más fácil que ciertas producciones de acá pudieran verse en el extranjero. Antes de pronto no era tan sencillo. Supongo que por tema de costos o porque las vías eran diferentes. Fue que surgió Betty la Fea, la novela,
volvió a coger mucho más auge, aunque siempre lo ha tenido, pero ese fue un boom. Y algo que llegó, los realities. Y llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Los realities que eran, bueno, si uno lo analiza con un excelente libro que debo tener por ahí que se llama 1984 de George Orwell, era como esta visión del gran hermano, el ojo que te vigila. Y eso era el modelo, o sea, ponían personas, independientemente del reality, es que ponían personas y la idea era que uno era el gran hermano. Constantemente está observando qué hacen y esto incentiva mucho un concepto que se llama voyeurismo, es ver, y esto fue un boom, por lo menos aquí en Colombia, protagonistas de nuestra tele, fue uno que salió. Protagonistas de novela. Eso, protagonistas de novela, eso fue un boom. Todas las temporadas. Gente hermosa, real. Luego con el tiempo se descubrió que todo era también un montaje. Se les pagaban a las personas que entre más show hicieran, más podían dinero ganar. ¿Sí? Sí, claro. No sé. Yo sí leí eso. En más show inclusive hubieron problemas de que sometían a personas que tenían de pronto una tendencia a no gestionar bien las emociones, tener inestabilidad, y eso les potenció. Pasó aquí con una persona que participó en eso. Entonces, y eso llegó para quedarse. Y ahora en la actualidad, que es por lo que construyó toda esta narrativa que estábamos hablando, lo que más predomina en Colombia son las narconovelas. Empezó a hacerse un boom de retractar como o romantizar la vida de muchos criminales. Personas pues, que estaban al margen de la ley y construyeron imperios que desde una visión de estudiar y analizar es increíble. Pablo Escobar, bueno, yo realmente, el nombre que se le viene a la cabeza es Pablo Escobar, pero hay más narcotraficantes, y se construyó esta novela, una novela muy famosa, Narcos, y otra muy famosa que llama El Patrón del Mal, que esa sí fue grabada y todo sobre la historia de Pablo Escobar. Y pregunto esto es por qué la narrativa sucedió así. ¿Por qué de pasar de en los 70, 80 temas culturales pasamos a que Colombia ha sido más conocida, se ha vuelto a reforzar esta narrativa de narcotráfico, de que lo que hace famoso este país es el narcotráfico? ¿Tú por qué crees, Marisol, que sucede esto? Pues yo creo que finalmente se vuelve un show mediático. O sea, lo que esté pasando, lo que está sucediendo o lo que llame más la atención es lo que le quieren mostrar a la gente porque es lo que vende. Por eso tú decías ahora que el montaje, el que más drama haga. Yo recuerdo cuando salían los programas, por ejemplo, de los de cantantes, los de estos shows, Factor X y todo eso. La Voz. ¿Qué era lo que mostraban? Mostraban unos que lo hacían bien, pero también mostraba el ridículo, el que va a hacer el show, el que no canta bien, porque eso era lo que iba a atraer. Y ya al final, cuando tenían los seleccionados, ya sea porque hubieran decidido este sí, este no, le hubieran pagado lo que sea, pues ya se enfocaban, era solamente en esos. Pero para poder atraer a la gente, ¿qué mostraba? Lo que podía vender, lo que generaba ridículo, lo que generaba la atención. Entonces puede ser que ahora esté pasando eso. O sea, ¿cómo atraigo? Pues con cosas que atraigan a la gente. Cómo conseguir el dinero fácil, cómo enriquecerse, o sea, todo esto que se está vendiendo ahora, que tú dices. Pues, ese tema de los realities es bien curioso, porque yo recuerdo ver uno que se llamaba El Aprendiz o El Practicante, era de Donald Trump, del expresidente de los Estados Unidos, y a mí me encantaba ese programa. O sea, el programa era amarillista. Y era horrible, y el man los trataba re mal. Sí, le ponía unas cosas y los trataba re mal. Y me llamaba, en esa época me llamaba la atención y no sé, y luego me preguntaba, ¿pero qué es lo que me atrae? El sufrimiento ajeno, el tema. Luego inclusive me vi uno que creó Paris Hilton sobre escogiendo a mi mejor amigo. Me llamaba la atención. O sea, tan así que el primer eliminado de ese programa, Paris Hilton, para eliminarlo, utilizó el chihuahua que ya tenía y al que le ladrara, ese lo eliminaba. O sea, pero te digo, o sea, porque genera espectáculo. Sí, claro, pero no lamentas que de pronto esa época en donde se enfatizaba más en programas que crearan cultura o que mostraran otro enfoque un poco más. O sea, no quiero ser despectivo con estos programas porque alguno puede aprender de ellos, pero que sean más enriquecedores, por lo menos Naturalia
fue un gran programa. Sociedad, los de Jaime Garzón eran grandes programas. Sí. Y ya no existen. Ya no existen, ya por lo menos no en la televisión. ¿Dónde uno los puede encontrar? En las plataformas. En YouTube, exacto. Ahora. Pues han migrado, yo creo que han migrado de medio. ¿Y el stand-up comedy? Sí, el humor, pero desde esta narrativa de contar lo cotidiano, otra vez esa comedia costumbrista, pero narrada. Narrada que pues aquí en Colombia, creo yo, no sé si me equivocaré, lo comenzó Andrés López con la pelota de letras. Fue la primera vez que yo vi, de ahí para adelante empecé a ver muchos más de esa narrativa, pero yo sí creo que valoraría más que como Colombia se crearan programas más enriquecedores culturalmente, porque